noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la salud. Vamos a hablar con la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, acerca de sus primeros 100 días de gestión al frente de este importante ministerio. También vamos a hablar acerca de todas las enfermedades que próximamente estarán azotando nuestro país. Ya hay llamados a la precaución contra el dengue, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con las vacunas contra el COVID? ¿Van a llegar a tiempo? ¿No van a llegar a tiempo? ¿Cuántas veces hay que vacunarse en un año? Bien, de todo eso pretendemos hablar, y también sobre las deudas del Ministerio de Salud Pública. De eso pretendemos hablar con la ministra de Salud. El segundo tema, vamos a hablar con don Edi Jara, presidente de Petropar, porque Petropar volvió a bajar el precio de las naftas. Esto es a costa de las deudas que puede representar a Petropar o no. ¿Se mantendrán los precios del diésel por cuánto tiempo? ¿Se asegura o no la provisión de gas y combustible para hasta fin de año? Y también acerca de la deuda con PDVSA. ¿Qué pasó ahora que retomamos las relaciones con Venezuela? ¿Algo tuvo que ver la deuda PDVSA con esa decisión del gobierno? Todo eso le preguntaremos al presidente de Petropar. Y el último bloque hablaremos con Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios, acerca de la lucha contra la evasión. Todo ese sistema de evasión que se detectó nuevamente en el Alto Paraná, cómo está, a cuánto asciende, qué daños hace al país, y también, por supuesto, los primeros 100 días de gestión y las proyecciones de recaudación, tanto en tributación como en aduanas. Hablaremos con el economista Óscar Orué. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Ya estamos en compañía de la ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ¿cómo fueron estos primeros 100 días en el gobierno de Santiago Peña? Bastante desafiantes, pero muy interesantes, teniendo en cuenta de que el desafío que nos planteó el presidente Santiago Peña fue un desafío bastante importante, y en donde la tarea fue cómo podíamos hacer para disminuir las esperas en cirugías programadas y en consultas. Y con mucha satisfacción puedo decir que el gran equipo de salud pública realmente respondió, y respondió positivamente, en el sentido de que al habilitar esta estrategia de hacer el consultorio nocturno, que extendimos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, fue todo un éxito. Tenemos hoy... Hay muchas consultas en más todos de lados. Más de 45.000 consultas ya tenemos registradas en todos los lugares en donde habilitamos el horario nocturno. Nosotros nos habíamos puesto como una meta en los 100 días habilitar 30 consultorios, 30 servicios de salud con consultorios nocturnos. Llegamos a 31. El otro gran desafío fue, por ejemplo, el de las cirugías programadas, en donde una de las estrategias que vimos que era importante, hicimos y firmamos un convenio con el Ministerio de Defensa, en donde utilizamos una parte, un piso completo del Hospital Militar, y que en ese lugar se hacen solamente cirugías programadas. Funciona como un hospital día. Hacemos un promedio de 20, 25 cirugías por día, en donde el paciente se interna. ¿Cuántas salas tienen de cirugía? En realidad hay 2 quirófanos. Hay 2 quirófanos. Y hay para internación de 20 a 30 pacientes. El paciente se interna a la mañana, se le opera, se recupera, y a la tardecita noche se va a la casa. Y fue tan satisfactorio porque
Había, por ejemplo, una paciente que hace 8 años estaba esperando ser operada de 8 una años hernia. Sí, 8 años. Qué suerte, tuvo suerte. Mucha suerte. Y esta iniciativa del Hospital Militar también como que despertó el entusiasmo a nivel nacional, en donde se hicieron grandes maratones de cirugía. Sí, sí. Se hicieron en Misiones, se hicieron las maratones en Itapúa, se hicieron en Alto Paraná, se hicieron en Amambay. Esta semana se van a hacer unas maratones quirúrgicas en Boquerón. O sea, se comenzaron ya desde el lunes, que increíblemente la Sociedad Paraguaya de Pediatría, por ejemplo, haciendo como una articulación con nosotros, hoy están haciendo cirugías pediátricas en Chaco, en Boquerón. Ahora, volviendo al tema de la mujer que esperó 8 años, ¿de qué tenía que operarse? Que esperó 8 años. Una hernia. Ah, por una hernia. Una hernia. Incluso, por darle un ejemplo, en el hospital militar, el lunes, el martes, la semana pasada, estuvimos con médicos que vinieron de Alemania, expertos, pero expertos en cirugías de hernia, en donde con la Facultad de Medicina, el propio decano de la Facultad de Medicina, entraron a operar, y no solamente a operar, a hacer una transferencia de conocimientos, en donde este médico alemán trajo lo último de lo que se hace en cirugías de hernia. Y 40 pacientes operaron ellos entre el lunes y martes en el hospital. Estos médicos que operan y hacen estas maratones, ¿hasta cuántas operaciones por día pueden hacer? Todo depende, sobre todo de la infraestructura que tengan para internar pacientes. Porque algo muy importante, o sea, uno puede operar inclusive de corrido 24 horas, pero el tema es que tengamos las camas disponibles para que estos pacientes se puedan recuperar en el postoperatorio, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, casi a 1.200 cirugías llegamos en estos 100 días. Bueno, y tiene relación con esto que usted me está contando, porque usted ya fue viceministra. ¿Cuál es la diferencia entre ser ministra y viceministra? ¿Qué encontró usted como diferencia? La responsabilidad es mucho más grande, porque ser ministra de Salud es donde yo tengo toda la responsabilidad de la administración de todo lo que es el sistema de salud, en donde muchas veces decimos que en salud pública vos podés delegar tu función, pero nunca tu responsabilidad. Entonces es algo que de repente pesa mucho saber de que tenés una gran responsabilidad sobre tu mochila en todo lo que es la parte administrativa y en todo lo que es la gestión dentro de los hospitales, hacer que tus hospitales funcionen, hacer que el personal de salud produzca y trabaje, hacer de que todo esté en condiciones que de repente es algo que tenemos que saber, que en Paraguay todavía hay muchísimas brechas en salud pública. Nosotros en 100 días tampoco vamos a poder solucionar todos los problemas que se vienen arrastrando por años, sí. Pero cuando hay voluntad, muchas cosas se pueden hacer. ¿Por qué te digo cuando hay voluntad? Porque las maratones de cirugías, los consultorios nocturnos, nosotros no tuvimos que aumentar el presupuesto para contratar los recursos humanos. Lo que nosotros hicimos es una reingeniería de nuestros recursos humanos y con eso pudimos habilitar el consultorio nocturno. Contratamos algunos pocos médicos, sobre todo médicos anestesiólogos por el tema de las maratones quirúrgicas, pero fue mínimo y con eso nosotros pudimos cortar con una gran brecha que son estas largas esperas en cirugías programadas. Ahora, ministra, ahora que es ministra, ¿verdad? ¿Cómo encontró el tema de la corrupción, las compras de la administración anterior? Porque leía algunos informes de la Contraloría que son muy significativos, que no encuentran muchos papeles. ¿Cómo se maneja esa situación entonces cuando
no se encuentran muchos de los papeles y se tienen medicamentos vencidos, no se sabe si las compras fueron hechas o no fueron hechas, pero no está el dinero, no está la plata. Entonces, ¿cómo manejan ustedes en el Ministerio de Salud esa situación que aparece en los informes de Contraloría? Y en realidad, para nosotros la máxima autoridad es la Contraloría. Si la Contraloría no encontró alguna deficiencia administrativa en los procesos, muy poco nosotros podemos hacer. Ahora, pero si no hay los documentos que certifiquen ciertos o muchos gastos que se hicieron, compras que se realizaron y no aparecen los documentos, ¿qué pasa? En realidad, cuando se hicieron compras, no aparecen los documentos, y al no aparecer los documentos, esos pagos no se van a efectivizar, porque nosotros por ejemplo, hoy se aprobó el crédito de $300 millones para pagar las deudas, pero nosotros vamos a auditar todas las deudas y los que tengan algún respaldo documental, eso sí lo vamos a pagar. Lo que no tengan respaldo documental, nosotros no vamos a pagar. Sea la empresa que sea. Sea la empresa que sea, porque nosotros no podemos realmente, nosotros no podemos estar pagando cosas que no están documentadas. Por eso, y esa es la responsabilidad que yo hoy tengo como ministra de Salud, porque yo hoy soy ordenadora de gastos, sí. Y toda esa responsabilidad, un mal pago que yo hago, es mi responsabilidad. Entonces, si yo no tengo las documentaciones que avalen que esa compra se hizo o que avalen que estos medicamentos entraron al Ministerio de Salud, yo no puedo pagar. Y por otra parte, ministra, ¿por qué los medicamentos vencen pero se expiden igual medicamentos vencidos? Se comentaba que eso pasaba en el INCAN, por ejemplo, con medicamentos contra el cáncer. Entonces, esto es hasta, si se quiere, criminal. Que se expidan medicamentos vencidos a personas con cáncer, que son enfermedades terminales y catastróficas. Sí, y ahí yo creo que algo que yo creo que estamos también cambiando en esta gestión. Históricamente el Ministerio de Salud Pública hace las compras no programadas, hacen las compras en base a un histórico. Por decirte, el año pasado compramos por tanto y ahora le vamos a dar un 10% más y se compra todos los años. ¿Hace el cálculo del 10% más? ¿Es al azar? Es un cálculo estimativo que se hace de acuerdo a el aumento de la población o cosas así, que hace que nosotros digamos, bueno, ahora tenemos que aumentar un 10%, pero no hay, hoy en el Ministerio, no hay una estadística real de la cantidad de medicamentos que se necesita. Por eso, nosotros, y por indicación del presidente de la República, el camino a esto es la digitalización y la informatización del sistema de salud. Y el GIS, que es un sistema informático hospitalar, que ustedes saben que tenemos el apoyo técnico de Taiwán, por darle un ejemplo, este sistema ya se inició hace 7 años atrás. ¿Y no se usa? No se le dio posiblemente la importancia debida que se le tenía que dar. Y en 7 años, hasta el 15 de agosto, se creció 217 servicios de salud en instalar el sistema GIS. Del 15 de agosto a hoy, nosotros hemos avanzado el doble o el triple de lo que se avanzó en 7 años. En donde el GIS, que nosotros hablamos, hay un GIS ambulatorio, que es en consultorio, hay un GIS que es de urgencias y hay un GIS que es de pacientes internados. El paciente que está en consultorio está todo digitalizado. O sea, el paciente viene a la consulta, el médico la atiende, carga la historia clínica en el sistema y se genera lo que se llama la receta electrónica y el paciente automáticamente se va a retirar ese medicamento de la farmacia. Entonces, hoy nosotros tenemos un registro y la trazabilidad. No tenemos hoy el 100%, pero hoy nos pusimos la meta de que en un año tiene que estar el 100% de los servicios de salud totalmente informatizados. En Inglaterra son un sistema fabuloso que hacen por barrios. Y la gente va de su barrio, de la farmacia de su barrio, va a comprar. Y
desde el ministerio o desde los hospitales le dicen, usted tiene que comprar tal medicamento en tal fecha, y se va y le dan en la farmacia. En la farmacia, ¿verdad? sí. Es algo como es algo parecido así, y es algo que también queremos ir avanzando para ir, por ejemplo, ustedes saben que las enfermedades crónicas son muy frecuentes, es muy frecuente en Paraguay, diabetes, hipertensión, sí. que son estos enfermos que prácticamente en el Ministerio de Salud todos los meses tienen que ir a consultar para que el médico le haga la receta y que pueda ir a retirar ese medicamento de la farmacia del hospital. Hoy nosotros, a través de una iniciativa del programa de enfermedades crónicas, ya tenemos empadronado 117.000 pacientes entre diabéticos e hipertensos. ¿Qué significa eso? Es que ellos están empadronados y ya están dentro del sistema. Entonces esto a nosotros nos permite hoy que el paciente diabético puede consultar hoy y dentro de 3 meses recién tiene su siguiente consulta, sí. Pero en los siguientes meses puede venir a retirar sus medicamentos sin la necesidad de consultar. Entonces, estas son unas herramientas fabulosas y fantásticas que no entiendo por qué no se le dio nunca la importancia que se le tenía que dar. Porque esto a nosotros nos va a dar la trazabilidad, nos va a dar la transparencia en el proceso. Hay una razón, doctora, y todos sabemos, la corrupción. Porque si se puede trazar todo, ¿cómo se van a hacer negocios? ¿Verdad? Sí. Y lo que usted decía recién con respecto de por qué compramos más de esto y por qué compramos menos de esto. Justamente por esto que estamos hablando. Porque nosotros, no sabemos hoy cuántas cantidades de diabéticos tenemos y qué cantidad de insulina, metformina, medicamentos que tenemos que comprar. No tenemos la cantidad. Todo lo que tenemos son estimativos, nada solamente real. Estimativos y nada real. Y yo creo que hoy sí ya estamos caminando a que podamos tener el número real de medicamentos. Y eso también a nosotros, a través del sistema informático gerencial de hospitalar, a nosotros nos va a dar un panorama y decir, yo hoy puedo, con este sistema puedo mapear, decir, en Concepción es más prevalente diabetes, en San Pedro es más prevalente hipertensión. En el Chaco, como pasó, es más prevalente las enfermedades cardíacas. Entonces, y eso como máxima autoridad a mí me va a dar la posibilidad de que yo pueda decir, es un mapa de riesgo que va a tener. Es un mapa de riesgo. Sí. ¿Por qué hay tantos diabéticos? ¿Qué yo puedo hacer para que no haya tantos diabéticos? ¿Qué yo puedo hacer para que no haya tantos hipertensos? Y hoy también, porque este sistema nos permite a nosotros innovar y cargar diferentes. Hoy un verdadero problema que nosotros tenemos es que las notificaciones, por ejemplo, del dengue, ustedes saben que el dengue es una enfermedad endémica en Paraguay, sí, que tenemos casos todo el año con picos epidémicos, y que para que nosotros podamos tener el control de una epidemia, el secreto está de que nosotros podamos detectar en forma rápida e inmediata los primeros casos. Y hoy, a través de este sistema, mientras el paciente consulta en el consultorio o en la urgencia, el médico, si sospecha dengue, tiene que obligatoriamente llenar esa ficha porque no le va a permitir pasar a otro lado, y eso automáticamente se va a vigilancia y a CENEPA. Ajá. Y eso hoy nos va a permitir a nosotros actuar mucho más rápido en este lugar para hacer los bloqueos, por ejemplo, de dengue. ¿Usted se da cuenta que ser eficiente es un mal negocio para mucha gente? Sí, ¿verdad? Puede y ser, ser claro ineficiente que sí. Es un buen negocio para mucha gente. Así es. Casualmente esa gente está metida en la política. Y de la política está metida con los sectores económicos, porque la corrupción se baila a dos. Entonces, qué bueno que usted esté explicando esto, porque esto va a evitar disminuir los niveles de corrupción que hacen que no seamos eficientes en la salud pública, ministra. Ahora, pero hay otra cosa más. Se detectó que muchas universidades están sacando al mercado cualquier cosa menos médicos. Algunos médicos de carreras que no están debidamente habilitadas, ni por el CONES, en universidades que no se sabe cómo existen, pero están habilitadas supuestamente. ¿De qué manera eso también perjudica a la buena atención de la salud en Paraguay? La posibilidad de que tenga muchos médicos jóvenes
que no tienen todos los conocimientos porque no fueron debidamente, no estudiaron en universidades debidamente acreditadas. ¿De qué manera eso perjudica al ministerio y qué es lo que el Ministerio de Salud puede hacer al respecto? En realidad, yo creo que como Ministerio de Salud tenemos que sentarnos a trabajar y hablar con el Ministerio de Educación, porque las carreras, en realidad, las que es el Ministerio de Educación que tiene el control. El control. Y el CONES. Y el CONES. Sí. Entonces, lo que yo creo aquí es que tenemos que sentarnos todas estas instituciones a trabajar seriamente y en donde podemos, si se crean las universidades, se puedan crear, pero a través del CONES y la ANEADES, que nosotros seamos mucho más exigentes en el momento de acreditar estas universidades. Porque, y ustedes sabrán que mucho tiempo también estuvimos hablando y peleando con el nivel de formación de enfermería, las enfermeras de garage, que nosotros muchas veces sufrimos la consecuencia. ¿Pero por qué? Porque se le contrata a una enfermera en donde a veces no sabe hacer una vía, en donde perdemos mucho tiempo entrenándole a esa enfermera para que pueda hacer una vía o para que pueda hacer su trabajo de enfermería. Y lo mismo a la larga puede pasar eso con medicina, sí, en donde el perfil de formación del médico tiene que ser un perfil en donde el médico pueda ejercer la profesión. ¿Y están trabajando conjuntamente ahora con el Ministerio de Educación? Estamos trabajando con la Educación, con el CONES, con la ANEADES, para buscar la forma de ir mejorando la calidad de la educación, sobre todo en medicina. Y por ahí siempre muchos dicen, si un arquitecto se equivoca, un edificio se puede caer. Claro. Pero realmente en medicina, si el médico se equivoca, puede significar la vida o la muerte de una persona. Entonces es mucho más delicado esta situación y sí, yo creo que amerita que nos sentemos a diseñar y a trabajar en conjunto para que a la larga nosotros no tengamos este problema. Si bien yo creo que el problema de las universidades privadas que hoy tenemos, hay un gran porcentaje que son extranjeros que vienen a estudiar acá y que vuelven a su país, pero también del 100% de estas personas que vienen a estudiar, hay un porcentaje que se quedan. Sí. Y ese porcentaje que se queda, que es extranjero, corremos el riesgo que le saque el trabajo a los compatriotas paraguayos, médicos también. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que sentarnos a trabajar para mejorar la calidad de la educación, sobre todo en medicina. Ahora, uno de los temas es también que de lo que siempre se habla, pero no sé por qué en los últimos tiempos se quiere ocultar, es el tema de los embarazos y las enfermedades venéreas que sufren los jóvenes y adolescentes. Y va aumentando en cantidad y proporción. ¿Qué recomienda como ministra de Salud sobre esos temas? Sí, realmente es muy preocupante. Paraguay es uno de los países donde tiene la tasa más alta de embarazo en adolescentes. ¿Y por qué se da eso? Y porque yo creo que es porque falta educación. Falta educación. Y acá es importante que lo que tenemos que hablar de que porque a veces decimos, de educación sexual y reproductiva no se habla, pero se tiene que hablar. Se tiene que hablar, claro. Se tiene que hablar y desde chicos se le tiene que hablar a los niños de la importancia de lo que es la salud sexual y reproductiva, no incentivando o diciéndole que tengan relaciones sexuales precoces, ni que el adolescente o el niño y la niña se conozcan. Una cosa muy importante, nosotros siempre estamos hablando de que es altísima la tasa de violencia en niños o de abuso sexual en niños. Entonces, a veces cuando hoy el abuso no solamente en niñas, es en niñas y en niños varones, en donde a veces cae en el sistema de salud una niña de 10 años embarazada, porque por el embarazo y porque eso no puede hacerse en otro lugar que no sea en un sistema de salud. Pero ¿cuántos niños varones pueden estar siendo abusados? Y por eso decimos que la educación sexual y reproductiva, la educación sexual es demasiado importante, enseñarle a los niños a que conozcan su cuerpo y conozcan cuáles son los límites, o sea, de los riesgos que significa iniciar precozmente una relación sexual, de los riesgos que significa tener un embarazo en la adolescencia. Hablamos de enfermedades de transmisión sexual. Sí, exactamente. Entonces
o infecciones de transmisión sexual, hay infecciones que se pueden curar con un tratamiento, pero hoy ya tenemos el gran flagelo del VIH-Sida, que hoy cada vez es más frecuente en la población joven. De 10 casos de VIH-Sida que hoy tenemos en Paraguay, prácticamente 8 son de personas jóvenes. ¿Qué significa esto? Son personas que van a vivir mucho tiempo con esa enfermedad porque hoy ya cambió también el esquema de tratamiento del VIH. Antes prácticamente era una enfermedad mortal, aguda, sí, o subaguda, que vivían un tiempo y después fallecían. Pero hoy hay personas que pueden tener una vida totalmente normal siendo portador del VIH, teniendo un buen tratamiento. Pero con mucha responsabilidad. Y sí, hay que hablar. ¿Cómo se actúa cuando se encuentra resistencia para hablar de esos temas? Y yo creo que, por eso creo que nosotros, cuando hablamos de estos temas, es muy importante que tenemos que trabajar en forma articulada con el Ministerio de Educación, y donde hay que romper muchas barreras. Y que mamá y papá hablen con sus hijos, que mamá y papá hablen con nombre y apellido, no inventando una historia, no, en forma directa, porque los chicos o los niños entienden bien el proceso y incorporan esos conocimientos. Y que le enseñen también a que les cuenten si alguien les hace algo o no les... ¿Por qué le digo esto? Y con mucho dolor puedo contar como mamá que a mí me pasó una situación con mi hija a los 8 años de edad, donde con mi marido siempre le hablábamos a nuestros hijos del pudor, de que nadie le puede tocar. Exacto, ni besar. Ni besar. Exactamente. O sea, es más, en este caso ni siquiera, ni papá puede entrar al baño contigo si sos una nena. O sea, todas estas cosas siempre hablamos con nuestros hijos. Y a mi hija le pasó que un profesor de particular le tocó la cola. No me contó enseguida, pero cuando ella no quería irse a su particular, yo le llamé la atención y eso obligó a que ella me cuente lo que pasó. Pero ¿a qué voy? Ella tuvo una respuesta y tuvo una reacción a lo que mamá y papá le contaron. Claro. Entonces, para ella significó una defensa demasiado grande, porque si yo no le daba esa advertencia, probablemente este profesor iba a llegar a abusar de mi hija. Entonces, a eso yo me refiero cuando hablamos de salud sexual y reproductiva. Esa educación sexual tiene que comenzar en casa, con mamá y papá, y después se puede reforzar en el colegio, pero nosotros decimos que hoy también el sistema que hoy tenemos, hoy mamá y papá salen a trabajar, todo el tiempo están ocupados, y prácticamente decimos, le damos como que la responsabilidad de educar a nuestros hijos en el colegio. No, el colegio tiene la función de enseñar. Darle conocimiento. Darle conocimiento y la educación es en casa. En casa, sí, comparto con usted totalmente. Y por último, qué rápido pasó, ministra, este bloque. Por último, ¿cuándo llega la epidemia de dengue? ¿Para cuándo ustedes tienen previsto que comiencen a aumentar considerablemente los casos? La epidemia ya llegó. Ya llegó, sí. Ya llegó. Estamos en aumento de casos. Prácticamente tenemos casi 10.000 casos de dengue. ¿Ya se declaró emergencia por dengue? En la Cámara, en el Congreso, estaban queriendo declarar la emergencia. Nosotros todavía desde Salud Pública no lo declaramos de emergencia, pero algo muy importante y un poco preocupante, porque el dengue en esta epidemia va a ser un dengue pediátrico, un dengue de los adolescentes, un dengue de la población de menores de 14 años para abajo. Exacto. Y eso ya se está reflejando y ya se está viendo en nuestros servicios de salud. O sea, el aumento de consulta por dengue es mucho más frecuente en niños, en menores de 14 años de edad. ¿Y afecta directamente a qué órgano? En realidad, como ustedes saben, el dengue es una enfermedad aguda que dura un proceso de 7 a 10 días. En este proceso de 7 a 10 días puede ir a la curación
o puede evolucionar hacia la forma grave. Ya no hablamos más de dengue hemorrágico, sino que hablamos de dengue grave. Generalmente suele producir como una deshidratación intensa, ¿verdad? Sí. Porque quita las ganas de tomar agua, dicen, o obstruye la garganta. El virus lo que produce en las arterias le llamamos un aumento de la permeabilidad vascular. El contenido de agua que tenemos, que circula por nuestras arterias, sale y queda en los espacios, por ejemplo, alrededor del corazón, en el pulmón, en el abdomen. Por eso uno de los síntomas, uno de los signos de alarma es el dolor abdominal. ¿Por qué? Ese dolor abdominal puede significar que hay aumento del líquido en la cavidad abdominal y esa distensión del hígado produce el dolor, y eso es un síntoma de alarma. Entonces, y hoy también estamos viendo de que el comportamiento del virus no es solamente como el aumento de la permeabilidad vascular, sino que puede producir una inflamación del corazón, produciendo una miocarditis, puede producir una inflamación del cerebro, produciéndole una encefalitis. O sea, cada vez el virus tiene comportamientos diferentes. ¿Qué tenemos que hacer en las aglomeraciones ahora de Cacupé, por ejemplo, ante esta nosotros situación? Con el operativo Cacupé, por eso ya nosotros trabajamos antes, y no solamente en Cacupé, sino a nivel nacional. Es más, ya comenzamos luego para el Día de Todos los Muertos en todos los cementerios, pero también trabajamos en todos los departamentos en donde ustedes saben que el operativo Cacupé es la fiesta religiosa más grande de nuestro país, sí. Y donde vienen de todo el país. Lados, sí. Entonces, nosotros focalizamos nuestras campañas en destrucción, eliminación y fumigación con CENEPA, sobre todo en Cordillera, en Caguazú, en Paraguarí, en Capital, en Central, y en todas esas rutas en las zonas aledañas a Cacupé. Y bueno, y de todas maneras también reforzamos que si van a caminar, que usen repelentes, si van a hacer la peregrinación. O sea, es preocupante esta situación. El dengue ya tiene años en Paraguay y todavía no podemos cambiar la actitud de la población paraguaya en la destrucción y la eliminación de los criaderos. Ministra, encantado de haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, que tengas éxito en tu función. Muchas gracias. Y tenés mucho cuidado porque probablemente te quieran hacer pisar también cáscaras de banana, así que tenés cuidado. Gracias por venir, ¿sí? Muchas gracias por invitarme. Realmente es una oportunidad para que nosotros podamos contar que este gran ejército de salud pública está haciendo por la salud del Paraguay. Perfecto, muy bien. La doctora María Teresa Barán, ministra de Salud. A la vuelta de la pausa hablaremos con Eddie Jara, presidente de Petropar. Bajaron las nastas, ministra. Sí. Y vamos a conocer qué pasa con la deuda de PDVSA en instantes. Te quiero contar algo. Sí. Petropar, en octubre rosa, lanzó un incentivo para que todas las funcionarias de Petropar que se hagan su Papa Nicolau y su mamografía, le dan un numerito, tienen un premio, se hace un sorteo de un viaje. Ah, sí. Y bueno, feliz increíble, de la funcionaria de Petropar. Sí, así es. Ya volvemos. Y ya estamos acompañados de Eddie Jara, presidente de Petropar. Don Eddie, muchas gracias por venir. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carlos. Mi saludo y mi respeto para la audiencia. Bien, estoy bien y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está Petropar? ¿Cómo encontró y qué pasó en 100 días de gestión? Bueno, te recuerdo que vine acá unos días antes de asumir. Exactamente. Te había comentado que ya teníamos algunas informaciones. Finalmente corroboramos muchas de esas informaciones. Encontramos una Petropar con, digamos, prácticas que teníamos que erradicarlas. Encontramos con una Petropar sobredimensionada en cuanto a su estructura. Eso implicaba también, digamos, un gran peso financiero, ¿sí? Que tenía que arrastrar la empresa y que era inviable. Definitivamente era inviable, por eso es que ni bien entramos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó para que sea inviable? ¿Qué hizo la administración anterior que dejó inviable Petropar? Bueno,
encontramos, y uno siempre compara porque, no sé si le podemos recordar a la gente que yo estuve 5 años atrás. 5 años atrás estuve en Petropar. Nosotros habíamos dejado con cerca de 800 personas la empresa y encontramos con 1.300. O sea, definitivamente se sobredimensionó. Nosotros sabíamos que la empresa se podía manejar perfectamente con el número que habíamos dejado, incluso con menos, pero hablemos de las 800 por lo menos. Entonces, no solamente encontramos con una cantidad excesiva de personas, sino que también con un aumento de las personas que ya estaban, un aumento salarial. Yo en ese sentido creo que no está mal, sí, que la gente gane más, sobre todo si la empresa le va bien, pero esto estaba pasando lo contrario, ¿verdad? La empresa no le estaba yendo bien, no estaba vendiendo menos de lo que vendía 5 años atrás cuando estábamos nosotros. Y sin embargo, digamos, los niveles de gasto mensual eran bastante altos. Había una superpoblación de funcionarios. Había superpoblación y había también un montón de gastos relacionados a contratos que no podían hacer viable, digamos, que una empresa en marcha se mantenga así, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a trabajar 2 meses antes, sí, 1 mes y medio antes de entrar. Gracias a eso pudimos también planificar, y cuando entramos el 16 de agosto, porque aquí se fue feriado, cuando entramos el 16 de agosto ya con el decreto en mano, empezamos a ejecutar rápidamente. Por eso es que muchas veces te preguntan, ¿cómo es que pudieron hacer en tan poco tiempo lo que hicieron? No, nosotros trabajamos 2 meses antes, antes de que termine agosto ya estábamos anunciando, el presidente de la República ya estaba anunciando una baja de 600 guaraníes. Y en ese mismo acto, en esa misma conferencia de prensa, yo comentaba que íbamos a hacer una desvinculación de 500 personas, sí, que finalmente ¿se lo consiguió? Sí, así mismo. Tuvimos que hacer. ¿Y no hubo problemas? Tuvimos que hacer, claro que hubo, eso es indudable, pero yo hablaba con propios y extraños y le decía que esto iba a ir a una cesación de pagos, si es que no tomábamos acciones importantes en función a lo que venimos a encontrar, ¿verdad? Bueno, hubo sobre todo desvinculaciones de tercerizados, algunos contratados, de gente que había venido de otras instituciones, lo mandamos de vuelta a su institución de origen, personal de confianza también tuvimos que desvincular. Algunas personas, digamos, incluso con familiares con problemas de salud, o sea, que nos lastimó un poco tener que tomar la decisión, pero teníamos que hacerlo porque la empresa no daba como para seguir con esos niveles de gastos. Entonces hicimos esas cosas, estuvimos viendo todo lo que era el costo en ese momento. Hicimos renegociaciones con proveedores importantes, proveedores claves, tanto alcohol, naftas. Viajamos a la semana, ya viajamos a Buenos Aires para tener unas reuniones. Y bueno, y con todo eso pudimos hacer una reducción, la primera reducción a finales de agosto, 23 más o menos, de 600 guaraníes en todos los combustibles y de 2.000 guaraníes en el gas de cocina. Y nos mantuvimos hasta este lunes, donde hemos hecho de vuelta una rebaja de 250 guaraníes de las naftas, manteniendo desde el 23 de agosto el precio de los diésel y GLP, y esto ya te confirmo, hasta fin de año va a estar así. Sin movimiento, sí. Sin movimiento. Así con estos precios actuales. Con estos precios actuales. Esto no significa ningún costo para Petropar. No, lo que significa es una reducción de márgenes, pero seguimos teniendo márgenes positivos. Esta es la política comercial. Hay reducción de margen, claro, de ganancia. Esto es importante que la gente escuche y sepa. No es muy bueno que aclare esto, entonces. La política comercial de la Petropar, del gobierno de Santiago Peña, es teniendo márgenes positivos, sí o sí, con márgenes positivos, y con esos márgenes positivos haciendo frente a los gastos fijos que sí tenemos, ¿verdad? Que tenemos esas 800 personas que quedan en los gastos fijos. Lo que resta, si resta margen después de eso es trasladar a la ciudadanía en bajas de precio. Eso es lo que me pide el presidente y es lo que estamos cumpliendo. Por eso que se dio esta segunda baja, que ya suman 850 guaraníes en menos de 100 días.
¿Petropar compra de Argentina combustible? Compra los ingredientes de las naftas, sobre todo en este momento. La virgen y la nafta catalítica, que es una 92 octanos más o menos, que son los ingredientes que sumado al alcohol, en función a diferentes mezclas, se venden las 88 octanos, 93 octanos, 97 octanos, etc. Sí. Ahora, si se privatiza la petrolera, la YPF, ¿podría complicar la compra de Paraguay? No, para nada. YPF hoy se maneja como una empresa privada. Nosotros tuvimos por ahí... No, teniendo en cuenta el anuncio que hizo el presidente electo. No, por eso te digo, ellos se manejan como una... No veo que haya cambios con respecto al comercio exterior y a la posibilidad de seguir vendiéndole a Paraguay combustible. Eso no veo. Recién hablamos con la ministra de Salud y nos decía que las deudas que tiene el Ministerio de Salud, si no tienen respaldo documental, no van a ser pagadas. Sí. Porque hay deudas que aparecen en la cuenta del Ministerio de Salud, pero no hay documento respaldatorio. Bueno, aclaró eso. ¿Cómo es la deuda de Petropar hoy día y cuánto de esa deuda del gobierno anterior podría ser espuria, hecho de corrupción, por sobrefacturaciones? ¿Ya analizaron eso? Se está analizando bastante ya los saldos patrimoniales del balance que que nos han entregado el 15 de agosto en función al famoso corte que se hace, el corte administrativo. Lo que estamos viendo es que es un poco al revés, estamos viendo pasivos que no están registrados, por ejemplo. Estamos viendo, ustedes saben que el pasivo más importante, que es con la petrolera venezolana PDVSA, sí. Esa se mantiene y está... ¿A cuánto está hoy día? Esto está cerca de 320 millones de dólares. Sí. Un capital de 265 y intereses que se van devengando, más o menos 5 millones por año. ¿Y el arbitraje cómo está? El arbitraje está en stand-by. El arbitraje comenzó en el 2016. ¿Sí? Nosotros tenemos abogados que nos representan. Sí. Y hace como 2 o 3 años que ese proceso está parado. ¿Sí? Nosotros fuimos, a través de los abogados que ya habíamos elegido nosotros en el 2016, por eso hablo de nosotros, el estudio Decker, con un abogado especialista en temas arbitrales. De hecho, fue secretario de la Cámara de Comercio Internacional antes de pasar a formar parte de este buffet. Y él sigue siendo la cabeza de este grupo, este equipo de abogados que nos defiende allá. A través de él habíamos solicitado, Petropar había solicitado el stand-by, que pare, mientras no quede claro, cuál era el mandante, porque en ese momento estaban los dos gobiernos, y ambos decían que eran presidentes, que tenían un canciller, etc. Y además hay un tema ahí relacionado con los pagos de Venezuela a sus abogados. Entonces, hoy está en stand-by. Esperemos que con esta reapertura de las relaciones podamos salir con una solución rápida de este tema que ya tiene 15 años. 15 años, sí. Ahora, ¿tuvo mucho que ver esta deuda con PDVSA con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela? No. Definitivamente no. Esto es una decisión en función a obviamente una estrategia geopolítica del gobierno, pero obviamente va a tener sus consecuencias, pero no es la causa, ¿sí? Lo de PDVSA se está manejando a nivel arbitral. ¿Y se va a mantener así? Y yo espero que se vuelva lo que el famoso acuerdo de Caracas del 2004, firmado por ambos presidentes de ese momento de Venezuela y Paraguay y homologado por ambos congresos, que dice que ante cualquier controversia las altas partes, obviamente representadas por sus cancilleres, se sienten en una mesa y lo resuelvan, ¿verdad? Yo espero que vuelva a ese tema. Entonces tampoco estamos generando gastos innecesarios en procesos arbitrales, ¿verdad?
pero yo tengo optimismo con respecto a la solución de esto. Bueno, ¿y cuánta es la... si usted me habló de los pasivos que no aparecen. ¿Cuáles son otros pasivos que no aparecen, por ejemplo? No, nosotros nos hemos reunido, por eso también hemos pedido el due diligence que se está terminando ahora. Al reunirnos con proveedores claves, incluso con proveedores que nos están presentando más a licitaciones, y vos sabés lo perjudicial que un proveedor importante no se presente, es como que reduce la competencia en una licitación, ¿sí? Y son proveedores importantes a nivel mundial y tienen mucha presencia a nivel regional. Nos estaban presentando más porque hay facturas impagas o facturas que quisieron o sea, que se le debía y que Petropar no les reconocía. Y esto es como un modus operandi porque encontramos 2 o 3 o incluso 4 proveedores que reclamaban lo mismo. 300.000 acá, 300.000 allá. Son pasivos omitivos le decimos nosotros. ¿Hay documentos? Hay documentos, sí, hay documentos que presentan los proveedores, ¿verdad? Entonces ahora se está investigando si efectivamente estos pasivos son realmente, digamos, genuinamente reclamados por ellos. En algunos casos aparentemente sí, en otros... ¿Y cómo van a poder demostrar? Tenemos que ir digamos, a los antecedentes, porque está basado todo en operaciones de comercio exterior y hay muchos correos, hay documentos internos que la estatal prepara. Entonces, este tipo de cosas es lo que hoy se está investigando a través de un equipo de due diligence. Due diligence, para que la gente entienda, es un análisis del debido proceso. Eso significa debido proceso. ¿Y por qué nosotros no le llamamos una auditoría forense? ¿No? Porque lo que aquí buscamos es recuperar la credibilidad y la reputación, ¿sí? Tener de vuelta digamos, que seamos conceptuados como una empresa que tiene una ética comercial. Perfecto. Ahora, pero si hubo hechos de corrupción que afectaron la ética comercial de Petropar, los responsables deben pagar, porque o si no, ¿cuál es la confianza que va a generar? Tal cual. Mira, hay ya una primera parte de ese informe que ya fue remitido a asesoría jurídica. Asesoría jurídica en este momento está analizando qué cosas son, digamos, fallas administrativas o digamos, pasibles de sumario de los intervinientes, o qué cosas son denunciables ya directamente en el Ministerio Público. Eso se está analizando ahora, porque tampoco no queremos ser irresponsables con respecto a qué se envían. O sea, vos sabés, si estás enviando un informe nomás, o sea, después te dicen, ¿y qué es esto? O sea, queremos hacer algo correcto. Pero es como vos decís, los responsables son los responsables. O sea, en ese sentido, nosotros no... Sí, la mejor manera de generar confianza es castigando a aquellos que operaron internamente. Las cosas que se dejan sin resolver o digamos, se olvidan, uno se termina convirtiéndose en cómplice sin no lo denuncia. Exacto. Así mismo. ¿Cuánto es la deuda que tienen las estaciones, los dueños de las estaciones de servicio con Petropar? Porque me dijeron que es mucho, que no se paga, porque también hay muchos políticos metidos en el negocio. ¿Cuál es la realidad? Vamos a separar las cosas, Carlos. Sí. Nosotros encontramos una deuda más o menos similar a la que nosotros habíamos dejado, algo así como entre 25 y 30 millones de dólares, pero estamos hablando de una red de cerca de 260 estaciones. Sí. Independientemente de la naturaleza del deudor, todos son operadores. Sí. Pueden haber políticos, hay políticos de varios partidos, no de uno. Sí, por eso hablé de política. Hay gente que son de varias religiones, gente de varios clubes. O sea, hay que separar las cosas. Los operadores son operadores y son buenos operadores, independientemente de si son políticos o no. Lo que nosotros encontramos, y eso es una de las prácticas que hoy hemos cambiado y se ha corregido, encontramos casi un 30% de morosidad. Casi un 30% de morosidad. Pero con los cambios que hicimos, más la baja de precios, todo el mundo quiso ponerse al día para poder retirar el producto. Hoy tenemos un 5% nada más. En 100 días bajamos de casi 30% de morosidad en el canal de estaciones. Para que sea un buen negocio, ¿cuál debería ser el promedio de morosidad para que sea rentable el negocio para Petropar? Nosotros estamos cómodos con ese 5%. Con ese 5%. Pero va a bajar más todavía.
va a bajar más todavía, porque estamos haciendo un muy buen trabajo el área comercial, el área financiera, el área jurídica, estamos trabajando en conjunto. Ese es un tema que no se veía en la Petropar de los últimos 5 años, por lo que me doy cuenta. Por eso, por ejemplo, había demandas que no se hacían, garantías hipotecarias que se tomaban por valores sobrevaluados, digamos, bonificaciones que se otorgaban a niveles que no eran convenientes para Petropar. Había, por ejemplo, promociones donde Petropar absorbía todo y digamos, nos controlaba los volúmenes que se informaban sobre esa promoción. O sea, había un montón de prácticas comerciales que solamente le perjudicaban a una parte y le beneficiaban a la otra. Y esa parte justamente era la estatal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas cambió. Nosotros pusimos en los niveles gerenciales gente muy profesional, muy preparada, muy comprometida y sobre todo muy honesta. Entonces, yo creo que eso se está viendo. Eso se está viendo, los resultados están a la vista. Nosotros, te hablé recién de la política comercial de trasladar márgenes a la población para el beneficio del bolsillo. Sin embargo, Petropar no está perdiendo, Carlos. Petropar en los últimos 3 meses, cerrado el mes de octubre el balance, tenemos un promedio de ganancias ya a nivel de última línea de 4 o 5 mil millones por mes. O sea, para una distribuidora puede ser poco. Está bien, $500,000 claro, al puede mes. ser poco, pero estamos ganando. Estamos ganando, eso es lo importante. Tenemos la proyección que ya hizo nuestra gente de planificación, que vamos a seguir ganando en noviembre y en diciembre. Y otra cosa que también es digno de destacar es que encontramos una Petropar con 12% de participación en ventas a nivel nacional. Nosotros habíamos dejado con 13%. O sea, como el cangrejo se fue hacia atrás la empresa. Sin embargo, hoy, en los últimos 2 meses, estuvimos con un 20 y un 21% de participación. O sea, pasamos de ser cuarto a liderar el mercado en los últimos 2 meses. Ahora, ¿y qué pasó con esa licitación donde esta joven iba a participar y al final se suspendió? ¿Qué pasó en realidad? No, se suspendió. O sea, esa licitación se rescindió por una falta de la ausencia de un documento llamado póliza de fiel cumplimiento. Entonces o sea, a causa del proveedor se rescindió y finalmente en la misma resolución de rescisión yo solicité al área jurídica que tome los recaudos correspondientes para solicitar el recupero de lo que es la póliza de mantenimiento de oferta, que es un tema... ¿Y a cuánto asciende ese mantenimiento? El 3%, cerca de $1,5 millones. Cerca de $1 millón. Sí, $1,5 millones. ¿Y cuánto tiempo tienen para...? No, ahora hay que... se está reclamando y después se va a judicializar. Y ahí ya dependerá dependerá de la justicia. Entonces, ahora, pero es importante, y gracias por tocar el tema, nunca el tema o sea, nosotros nunca dudamos de la existencia de ese producto a ese nivel de precio. Incluso ahora estamos volviendo a hacer un nuevo llamado y si bien estamos obteniendo precios un poquitito más altos, hay y existe precios en el mercado mucho más bajo que el precio de pizarra y ahora mismo hay un proveedor que ya tiene póliza bancaria, etcétera, que nos está ofreciendo también a un precio que de llegar a ese producto podemos llegar a tener novedades de vuelta hacia fin de año, hacia la baja, sí, no hacia suba. Ahora, un oyente pregunta si cuánto debe a Liana, un televidente. ¿Hay alguna forma de responderle? Generalmente un operador en promedio debe 15 días, tiene un crédito entre 15 y 30 días. Y depende del volumen. O sea, no voy a hablar sobre Liana porque no tengo acá el número, pero sí te puedo decir que en promedio un operador debe 15 a 20 días, más tirando hacia 15. Y si vende 300,000 litros, más o menos tiene una deuda más o menos de $150,000, pero que va pagando. En este momento, Carlos, con los precios que tenemos, y donde el operador está interesado en rotar
y en seguir vendiendo el producto, porque hoy tenemos los mejores precios del mercado. Por eso que tenemos 5% nomás de morosidad. La gente paga. Paga. Antes de que venza ya está pagando. Ajá. Porque si no paga, no se le entrega el producto y está perdiendo. Este pues, es un negocio de volumen y de rotación. Ahora, otro televidente, ingeniero, pregunta, ¿qué va a pasar con la planta de Truche? ¿No es mejor desligarse de la planta de Truche, que lo vendan a un privado o a una cooperativa de productores? En este momento tenemos el famoso problema del proyecto inconcluso del nuevo tren de molienda, ¿sí? La nueva molienda, que hemos contratado nosotros una consultoría para que nos indique en qué estado está ese proyecto y si el valor de lo contratado realmente es lo que se firmó como contrato, como deuda con el proveedor. Cosa que nosotros entendemos que no, pero bueno, eso lo va a definir esta consultoría que va a terminar antes de fin de año. Ese es lo primero que nosotros estamos apuntando. ¿Por qué? Porque hay un tema social. Hoy tuve una reunión con 12 personas representantes de la Asociación de Cañeros de Guairá, específicamente de la zona de influencia de Troche, y le estaba comentando esto mismo que te estoy diciendo hoy, que la audiencia está escuchando ahora. Nosotros sabemos que la molienda se necesita, pero este proyecto lastimosamente, no lo digo yo, digamos, hay observaciones en la Contraloría. En este momento la DNCP tiene una evaluación contractual sobre este proyecto y varios, más de uno, empresarios del sector privado nos comentan que han hecho inversiones similares a mitad de precio. Entonces, para terminar y con respecto a tu pregunta, esto es algo que vamos a evaluar. Lo que va a pasar con Troche es algo que vamos a evaluar sobre todo el próximo año y entender un poco dónde está yendo la inversión que está haciendo la estatal. El Estado está poniendo mucha plata. El Estado está invirtiendo cerca de 8 millones de dólares por año en esa planta. Y como dice el presidente de la República, bueno, ¿cómo estamos ayudando socialmente, digamos, a esa zona importante para nosotros y a esa gente que es importante para nosotros? Si esta es la mejor manera o hay otra manera más eficiente. Más eficiente. Sí. Y eso el año que viene se va a ver. Antes de que empiece la ¿Los precios internacionales van a seguir en baja? Los precios internacionales han venido bajando en los últimos 30 días, cerca de un 20%. Eso también es lo que nos ayudó ahora a bajar esto y a mantener el diésel. Y acá una pequeña aclaración, Carlos, porque un periódico quitó algo de que el producto, que tenía un producto caro que le vamos a vender a Bolivia. No. Vino con un premio más caro, pero en contrapartida, que subió 15 centavos por el premio, pero bajó 70 por el tema del precio internacional. Y nosotros, lo que yo quise explicar es que nosotros tuvimos que firmar esa licitación con una empresa importante porque tenemos compromisos tanto con navieras como con Bolivia. Entonces, para aclarar, nomás porque salió algo medio que no corresponde. Y nosotros estamos distribuyendo las compras que estamos haciendo, tanto de oportunidad como de licitaciones, en los diversos canales que estamos teniendo. Yo tengo la expectativa de que sí baje, pero por lo menos, y la buena noticia es que está semiestable en este momento. Hoy estuve viendo, estaban 284 el precio de reposición, que si hoy cerrás una compra, que te vienen más o menos 20, 30 días el producto, están 284 centavos de dólar galón, que eso internado te sale algo así como cerca de 7.000 guaraníes el diésel, ¿no? Bueno, le paso un dato que me comentó una persona ligada al tema de combustible. Gerente alguna vez de importantes empresas en Paraguay de combustible. Estábamos hablando y asegura que la nafta de Petropar es la mejor nafta que se pueda vender. Así es. Porque los emblemas privados le agregan algunos aditivos que hacen que los motores absorban mucho más rápidamente y más rápidamente uno tiene que volver a cargar de esa estación de servicio el combustible. Así que le paso ese dato. Y bueno, cuando contó todo eso, todo lo que estaban alrededor le preguntaban dónde queda el Petropar más cercano. Así que nobleza obliga a decirlo, ¿verdad? ¿Te puedo decir algo, Carlos? Sí. Nosotros tenemos el laboratorio mejor equipado del país.
somos los únicos que podemos decir que el octanaje que tenemos, o el cetano en el caso del diésel que tenemos. Y podemos confirmarte de que si vos tenés algún problema, sacarle el producto y decir, este es producto nuestro o no. ¿Sí? Y te cuento, nosotros hablamos, por ejemplo, comercialmente tenemos la Aratiril azul, 97 octanos. En realidad tiene cerca de 98. ¿Entendés? O sea, nosotros damos mucho más octanos del que dice el nombre comercial. Y nosotros podemos probar con los equipos que tenemos. Nuestros equipos son de precisión. No son, hay otros equipos que son, bueno, o sea, están más o menos cerca. No, el nuestro exactamente te da. Y eso es lo que quiero que la gente sepa. O sea, no solamente tenemos en este momento los mejores precios, somos los únicos que garantizamos calidad. Perfecto. Don Eddie, gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. A las órdenes cuando quieras. ¿Cómo está con tributación? ¿Sí? ¿Bueno o mal? Bien. Porque ya viene don Oscar Urbe. No, bien. Nosotros bien. somos uno de los principales contribuyentes. Perfecto. Sí. Está bien. Gracias, don Eddie Jara. Gracias, Carlos. A la vuelta a la pausa con el director nacional de ingresos tributarios, Oscar Urbe. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos con don Oscar Urbe, director nacional de ingresos tributarios acá en nuestros estudios. Gracias por venir, don Oscar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Un placer estar compartiendo esta noche contigo nuevamente, así es que gracias por la invitación. Bueno, Oscar Urbe tiene unos números que ya vamos a comenzar hablándolo de eso porque me encantó. Venció su propio récord. Sí, vencimos nuestro propio récord. Se venció al gobierno anterior. Y se venció a sí mismo. ¿Cómo es? Explícanos un poquitito cómo es estos cuadros que vamos a ver a continuación. Ahí si podemos bajar un poquitito, vamos a ver el cuadro 2, ¿verdad? Este es nuestro cuadro del 1 de noviembre al 21 de noviembre. Está distribuido por lo que es la gerencia de impuestos internos y la gerencia de aduanas. Solamente en la gerencia de impuestos internos tenemos un 22% más, ahí podemos ver a la derecha. Son 293.000 millones de guaraníes más. Y en la Gerencia General de Aduanas tenemos 90.000 millones más, que serían 12%. En total tenemos 18,4%, que serían 383.000 millones de guaraníes más ya hemos recaudado solamente noviembre. ¿Y por qué eso? ¿Por qué recaudan más? Y porque estamos controlando más. En el caso de impuestos internos, tenemos pago de anticipo este mes y el IVA está ayudando muchísimo, el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y en la aduana tenemos los controles que estuvimos realizando. Hicimos denuncias, justamente ayer la Fiscalía ya imputó a funcionarios en el aeropuerto que estaban trabajando donde hacían cambio de mercaderías, por ejemplo, el caso que hicimos. ¿Y qué pasó con esos funcionarios? Y están ahora a disposición de recursos humanos, ¿verdad? Van a pasar a disposición hasta que se haga todo el proceso judicial para ver si son responsables o no, ¿verdad? Evidentemente hay... de que encontramos la irregularidad, ahora tenemos que saber quiénes son los responsables, ¿verdad? ¿En qué consistía? Explica un poquito, ¿en qué consistían las irregularidades del aeropuerto? Cambiaban la mercadería. Venía un avión, los importadores hacían figurar que eran autorrepuestos, pero en realidad no eran autorrepuestos, eran celulares de alta gama, ¿verdad? Bajaba del avión y nosotros pensamos que con funcionarios de la DINAC y funcionarios de aduana tenían ya la mercadería de los autorrepuestos y cambiaban la mercadería. Cuando se iban los funcionarios de fiscalización a controlar... Encontraban autorrepuestos. Claro, encontraban autorrepuestos que eran los que celulares habían salido. Exactamente. Y se pagaba sobre los autorrepuestos que era, por decirte, ese caso que encontramos era 500 kilos, ¿verdad? Tenía que pagar 11 millones de guaraníes de autorrepuestos de impuestos, ¿verdad? Eso es lo que ellos iban a pagar. Pero si hubiese sido por los celulares, ¿cuánto era? Y 500 más o menos. 500 millones de guaraníes. O sea, estamos hablando de 500 kilos nomás, ¿verdad? Entonces, eso un poco demuestra de que había mucha irregularidad en los procesos de control en la aduana, ¿verdad? Y si nosotros pensamos, era tipo Vox Populi, todos te decían eso, ¿verdad? Todo el funcionario que iba a la aduana, toda la aduana, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay todo un proceso en el cual sigue habiendo mecanismos para evadir el pago de impuestos, para
en este caso, el nivel de corrupción alto, ¿verdad? Y no solamente importadores, funcionarios de diferentes ¿Qué instituciones. empresa es la que traía los celulares y la cambiaba por los... Y están todos ya identificados, imputados los responsables, ¿verdad? Y ya están a cargo de la fiscalía, ¿verdad? ¿Y qué tal son esos como pagadores de impuestos en tributación? Esa es la ventaja que tiene la fusión, Carlos, ¿verdad? Porque hoy la información que tenemos no es solamente el tema aduanero, Claro. es también de cómo se comportan como contribuyentes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la potencialidad que tiene la institución es tan grande que ya podemos trazar todo, ya podemos verificar todo, podemos ver los datos. Antes, tener un dato de aduana era complicado, lo mismo nosotros no le podíamos dar los datos porque estaban reservados al área de aduana. Entonces, hoy con la fusión permite justamente un mejor y un mayor control. Entonces, hoy los números dicen que la decisión del presidente de la República de fusionar estas instituciones está dando resultados, ¿verdad? Y esto que está ayudando, más recaudación significa disminuir más rápidamente el déficit fiscal, ¿verdad? Que de hecho estamos coordinando prácticamente 24/7 con el ministro Fernández Valdovinos y de alguna manera fue una decisión correcta. Y muchos decían, algunos senadores y criticaban, decían, ¿por qué tan rápido? Y porque justamente las decisiones y estos cambios estructurales, tenés que tener la decisión y hacerlo. Vos dilatás y en una noche te cocinan y no sale. Es así que creo que fue una decisión correcta. Y estos 100 días, el presidente lo señala claramente, de que fue una de las decisiones correctas del gobierno de fusionar estas instituciones y fortalecer los controles, utilizar tecnología. Estuvimos utilizando drones para los controles del contrabando. El tema del contrabando está funcionando. Hay todavía mucho por hacer y estamos trabajando. Mañana vamos a tener un acto importante, el tema de corrupción, porque el contrabando afecta diferentes instituciones transversalmente. Totalmente. Ahora, Oscar, de esto que encontraron, detectaron en el aeropuerto, ¿cuántas veces al día podría estar ocurriendo? ¿O cuántas veces a la semana? Y al mes? 1 o 2 veces a la semana podría estar sucediendo eso, porque nosotros ya tenemos todos registrados los cargos, o sea, las empresas que vienen con los celulares. con carga aérea, ¿verdad? Y normalmente de madrugada, ¿verdad? Ahora estuvimos trabajando con el presidente de INAC para fortalecer los controles en el sentido de cámaras en toda la zona primaria, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. El otro día fuimos con el director de Migraciones también al aeropuerto de Guaraní, el aeropuerto Silvio Petirosi, para controlar. Entonces, entre los también tres... hay muchos movimientos nocturnos, vuelos nocturnos. Estamos controlando entre los tres y coordinando las acciones, que creo que también es fundamental. También fuimos al Puente de la Amistad, ¿verdad? Con el director de Migraciones. Nos acompañó el presidente de la INAH, pero ya porque fuimos todos juntos a trabajar y bueno, estamos trabajando coordinadamente, también con la policía, con la fiscalía. No es sencillo, no es fácil, esto es un día a día, un día a la vez, como se dice, pero estamos teniendo resultados, que es lo más importante. Las empresas que cambiaron las cargas, ¿cuántos viajes o cuántas mercaderías al mes están trayendo? ¿Ya tienen ustedes una documentación? Sí, se tiene toda la trazabilidad y eso se mejoró. Imagínate, Carlos, que anteriormente con menos cantidad importada, tanto en octubre como en septiembre, nosotros tuvimos mayor pago de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero una empresa, por ejemplo, su promedio pago de tema de importación de electrónica era 500 millones mensuales. ¿Sabes cuánto saltó con los controles que hicimos? A 4.500 millones de guaraníes. No puede ser, no puede ser. Sí. 8 veces más. Sí. Eso es una sola empresa. Por eso que tenemos estos números. ¿Y cuántas empresas se dedican al rubro? No, hay varias. No tengo ese dato ahora, pero son varias. O sea, y tenemos todo monitoreado. Por eso no te sorprenda. ¿Y qué pasaba? Por eso no te sorprenda, Carlos, con que ahora van a venir los ataques. Ya, de hecho, hoy ya me comenzaron a publicar en las redes sociales, ¿verdad? Que soy la cabeza de no sé qué cosa, ¿verdad? O sea, ahora los ataques tienen que venir. Ya estamos destituyendo funcionarios, estamos denunciando funcionarios y esquemas que estaban empotrados, arraigados, ¿verdad? El tema del contrabando,
¿verdad? O sea, ¿por qué antes no se podía y ahora se puede? No hay mucho Sí, secreto. no hay es control. ¿Verdad? Es control. Y saber, cuando no tenemos las pruebas, porque decimos, bueno, vamos a mandarle preso a todo, pero no es tan sencillo, pues tener que tener pruebas, ¿verdad? Entonces le sacamos a la gente y le ponemos gente nueva y hacemos las rotaciones, ¿verdad? Y acá, la señal que tenemos que dar como país es que no tiene que haber impunidad. Totalmente, ¿Verdad? totalmente. No hay impunidad. ¿Y por qué? Y hoy justamente decía, ¿por qué cuando cruzamos el otro país cumplimos todo? Sí, con las normas de tránsito Sí, principalmente. Sí. pero algo para básico, poner como ejemplo. algo básico, ¿verdad? Pero y después, y acá, no, así nomás, no, yo lo tengo el contacto. Cuando le detenemos a alguien, nos llama y liberale. No hay más eso. Ya terminó, ¿verdad? Y tenemos el apoyo del presidente de la República y eso es fundamental en este tipo de trabajo. Porque después ya te llama el aquel, el que tiene, entre comillas, el contacto, ¿verdad? Y así nunca vamos a construir un país en serio. Definitivamente. Pero 9 veces más, entonces es lo que es impresionante. Y si estos son dos cargas cada semana, son 8 cargas, no, es increíble la cifra Mira, que se yo maneja. te digo un número nomás. Octubre, 45 millones de dólares más recaudamos. Solamente un mes. Solamente octubre. 45 millones de dólares más. Por mejorar los controles. Solamente por mejorar los controles. O sea, y cuando nosotros, y el presidente decía, no vamos a aumentar impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos. O sea, acá tenemos que hacer que todos paguen nomás. Exacto, Y vamos a tener los recursos. 45 millones de dólares. Más, en un solo Más mes. en un mes, sí. Es ¿Verdad? impresionante. Entonces, solamente por los controles. Y después, otro tema, ¿verdad? Todo lo que dejó de entrar por el tema del contrabando, o sea, muchos ya dejaron de realizar esa actividad por el tema de los controles. Y otro tema también que creo que es importante es el tema del tomate. Por darte un Sí, ejemplo. el tomate. O sea, hubo un debate social por el tema del... Del tomate. Y después algunos me decían, vos sos el culpable, me decían. Pues, ¿por qué yo? Y porque no permitía que ingrese el contrabando. Entonces, bueno, el tema de los precios y con los productos, bueno, eso ya es otra cosa, pero esa es nuestra función, ¿verdad? Y los productores están contentos, nos felicitan todos los días, estamos trabajando coordinadamente. Y ahora bajó otra vez a 9.000 Y claro, pero es importante que se debata. Y siempre también ahí recién le tuvimos a Eddie, siempre también, ahora no se está discutiendo de que vamos a bajar el combustible a través de los impuestos. Se bajan los combustibles sin tocar los impuestos. Entonces... Mejorando la gestión. Mejorando gestión. Y el control. Exactamente. Ahora, ¿por qué somos tan...? A ver, la falta de control, vos que estás en este tema, por ejemplo, la falta de control en aduanas, ¿cuánto crees que representa en menos ingresos al país anualmente? Nosotros cuando hicimos nuestra estimación, Carlos, algunos se reían de mí cuando le decía 400 millones de dólares más vamos a recaudar en un solo año, cuando esté 100% nuestra fusión. 400 millones de dólares más. Claro, que sería... Mejorando los controles. Claro, sería mejorando los controles 1% del PIB, ¿verdad? Porque tenemos 40.000 millones de dólares de ¿Cómo PIB. me gustaría que pongan en el Zócalo? Mejoraremos 400 millones de dólares de ingresos en aduanas. Bueno, no cuando solamente en mejoramos aduanas, los controles. tributos, impuestos internos. O sea, Impuestos impuesto interno internos, sí, con aduanas. con O sea, aduanas. la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es esta nueva dirección, tiene una potencialidad, y bueno, y no lo hago solo, o sea, esto es todo un equipo, gente comprometida, tecnología, usamos drones, el otro día hablamos de ese tema, ¿verdad? Entonces, no es algo que así caprichosamente dijimos, vamos a tirar un número. No, hicimos todo un estudio con economistas, miramos un poco, porque la ventaja que tiene Paraguay, que es un país chico. Uno. Dos, tenemos monitoreado más o menos la economía y sabemos lo que es la economía formal la informal. Y después tenemos la subterránea, que es sobre los hechos ilícitos. Entonces, tenemos más o menos monitoreado y sabemos. Entonces, el ministro al principio me decía, ¿te parece que...? Y no, porque nosotros vemos la realidad, ¿verdad? En el caso de Ciudad del Este, de Alto Paraná, de los casos de facturas falsas, 200.000 millones de guaraníes en un tiempo que estuvimos haciendo el control, que serían casi 3 años de evasión.
desmantelar esos esquemas. Y vamos a continuar. La tecnología es fundamental en todos estos controles y saber de que tenemos que aprovechar nuestro sistema tributario sencillo y bajo. Entonces, creo que es importantísimo todo el trabajo que estamos haciendo y estamos contentos con los resultados, ¿verdad? No hubo equivocación. Y bueno, hoy no solamente los números, sino también los reconocimientos. Creo que traíamos el otro día, o sea, el año pasado, este año ya fue, que le trajimos a gente del extranjero que reconocían nuestro trabajo a nivel internacional. Entonces, Paraguay se está posicionando y están reconociendo los esfuerzos que estamos haciendo en la lucha contra la evasión. Ahí tenemos un poco los números no sé si se puede ver en la pantalla, en la televisión, los controles que estamos haciendo. El primero es el gerencia de impuestos internos, ya 95%. En la gerencia de aduana estamos todavía 72%, pero vamos a superar el 100%. Y bueno, en total estamos con 86% el avance de la recaudación. Y ahí vemos, por el lado izquierdo, vemos la recaudación solamente el mes. Y en el lado derecho vemos 6,3%. Cuando asumimos en agosto, 3% estábamos arriba, entre los dos, entre aduana y tributación. Hoy estamos 6,3%, o sea, duplicamos en 100 días, duplicamos el aumento de la recaudación. Y nuestra estimación era del 7% para el presupuesto 2023. O sea, estamos cerquita ya de llegar, falta un poco menos de... falta, sí, un mes y un poco más para cerrar el año y vamos a llegar a ese 7%. Fin de año normalmente hay mucho movimiento, etcétera. Entonces, bueno, los números están respaldando, como digo, la decisión política de fusionar estas instituciones. Ahora, cuando hablaste de las amenazas que estás recibiendo, ¿son las resistencias que vas a encontrar por mejorar los controles? Más que amenazas, lo que hay es supuestamente denuncias, ¿verdad? No sé si de corrupción, pero sí de que supuestamente se traen cosas. Y eso va a ser así. Nosotros estamos preparados para eso porque el lugar donde estamos no es sencillo, no es fácil. Pueden decir mil cosas, ¿verdad? Cuando hoy un periodista me pregunta, le digo, ¿y qué presentan las denuncias? Le digo, ¿verdad? Nosotros que nada, no debo, no temo absolutamente nada que se presenten, ¿verdad? Y que se vea, ¿verdad? Pero estamos trabajando y estamos decididos en seguir luchando para tener una mayor recaudación, producto justamente de los controles, de la formalización, estamos con la facturación electrónica, más de casi 2.100 contribuyentes ya que emiten facturación electrónica. A mucha gente le cambió la vida eso con la documentación. Seguimos, sí, cierto, hay todavía problemas, pero estamos corrigiendo, porque siempre decimos, ¿qué es lo que queremos? ¿Seguir siempre igual, no hacer ningún cambio porque tenemos miedo al fracaso? ¿O igual si nos caemos, nos golpeamos durante el intento, vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, seguimos con el tema de lo que es facturación electrónica. Y bueno, contento de que el presidente haya confiado. Y yo recuerdo claramente, Carlos, que aquí en el programa cuando él ya ganó la presidencia, y creo que fue julio, cuando lo entrevistaste, le preguntaste, ¿verdad? Y me dijo, es muy temprano para decidir. Pero después hablamos y bueno, y yo le dije, a mí me gusta trabajar así, coordinamos, hablamos y hubo un muy buen entendimiento, ¿verdad? Y tenemos hoy los resultados y bueno, estamos dando. El otro día nos fuimos a Chile con el presidente. Y realmente me sorprendió. Normalmente no estaba acostumbrado a ir en delegaciones oficiales a visitas de presidentes y bueno, y fue muy fructífero porque la reunión con los empresarios fue espectacular. Estaban muy interesados en el sistema tributario paraguayo, en venir a invertir en Paraguay. Entonces, creemos que lo que estamos haciendo vamos a tener mucho más resultados de lo que hoy estamos teniendo. Ahora, ¿cuáles son los lugares claves que hay que mejorar los controles todavía más? Y en diferentes puestos. Creo que podemos mejorar los controles en zona triple frontera, Alto Paraná, sigue habiendo situaciones complejas. El Chaco, todo lo que tiene que ver con ingresos de Bolivia y salida de Bolivia.
y la zona de Falcón, ahora establecimos controles con la Armada, estamos trabajando también bien, pero sabemos que siempre hay gente que deja pasar. Porque no y es siempre que, va a haber. Sí, siempre va a haber. Entonces, eso es lo que tenemos Pero hay que ir acotarle evitando, las y tenemos posibilidades. que achicar esa situación. Bueno, y después tenemos, bueno, los casos de facturas falsas, facturas clonadas, y eso principalmente, ¿verdad? Entonces, ahí todavía, la zona Alberdi, esa zona todavía, ahí tenemos que poner puestos, vamos a poner puestos de aduanas también, porque no, ahí es una zona tipo liberada, ¿verdad? Sí, el otro día está hubo, frente a Formosa, claro, hubo todo muy fácil. Una explosión donde murieron dos Exacto, personas con el combustible. con el combustible, evidentemente estaban ingresando de contrabando. Entonces, y Ñembucú también. Exactamente, toda la zona de Ñembucú. Entonces, nuestro plan estratégico anticontrabando lo tenemos bien mapeado y estamos trabajando con las diferentes instituciones, ¿verdad? Y al principio le decíamos, nosotros no queremos ser que una persona esté a cargo, o sea, tiene que ser un trabajo interinstitucional. La policía, la fiscalía, los militares, Senave, Dinavisa, INAM, todas las instituciones tienen que trabajar para esta lucha y todos tenemos que estar enfocados en el mismo objetivo. Porque después, por ejemplo, con Senave estamos trabajando ahora, pero de repente te presentaban documentos donde te decían, sí, no, yo tengo autorización para importación. Y hablaba con el presidente de Senave y me decían, no, nosotros hasta tal fecha no más emitimos. O sea... Sí, vos sabés que hablando con la ministra de Salud, ya al terminar el bloque me contaba que en tres licitaciones lograron reducir en 94 millones de dólares el costo de las provisiones al Ministerio de Salud, ¿verdad? Es decir, mejora el control, mejora todo. Sí, yo creo que lo más importante, Carlos, es, porque muchos te decían, a mí me decían mucha gente, esto es ahora nomás, porque está empezando, escoba nueva, barre bien, pero después ya se va a adaptar, después otra vez ya vas a ver que, después te van a bajar la orden para que te tranquilices, después vas a, no, la instrucción del presidente es continuar, y esto es... no tiene fecha límite, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Y como le decía a la gente, ¿verdad? Tengo una pistola ahí en la cabeza del ministro Messier, recauda más, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando bien y bueno, estamos dando los resultados que increíblemente mucho más a corto plazo de lo que en principio nos habíamos establecido, ¿verdad? Por último, ¿cuánto más mejoraste los ingresos en aduanas respecto de la administración en anterior? Aduanas, a ver, por dar un número, nosotros de agosto a ahora 93 millones de dólares más recaudamos. El 80% es gracias a la aduana. Perfecto. Oscar, que sigas teniendo éxito. Gracias. Que no te amilanen los ataques, ¿verdad? Y bueno, tu éxito va a redundar en beneficio para todos los paraguayos. Y ojalá que todo lo que recaudes sea bien utilizado para nuestra calidad de vida. Lo que te dijo la ministra de Salud creo que es lo que tenemos que hacer en el sentido de que todo lo que recaudamos sea bien utilizado en el gasto público. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, gracias Carlos por la invitación, saludarle a toda la teleaudiencia y decirle que estamos a disposición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Todavía la gente no se acostumbra al nombre, pero estamos haciendo todo el esfuerzo y bueno, los 100 primeros días creo que estamos demostrando que la decisión del presidente de unir estas instituciones realmente fue la decisión correcta. Que no bajen los controles. Que no bajen los controles. Totalmente. Eso te firmo, ¿verdad? Mi carácter creo que la gente ya conoce y vamos a ser implacables contra la corrupción y contra todo lo que tiene que ver con la evasión, tanto en la aduana como en impuestos internos. Perfecto. Óscar Orué, el director nacional de ingresos tributarios. Gracias por venir, Óscar. Gracias, Carlos. Y a ustedes también, muchas gracias por otro miércoles más en compañía del Péndulo. Hasta el próximo.